Hola hermanos de Pavón, bienvenidos a otro encuentro con la palabra de Dios. ¿Sabían ustedes que la expresión "así dice el Señor" está escrita en la Biblia aproximadamente unas 400 veces? Y que la palabra verdad también está escrita en la Biblia unas 432 veces aproximadamente. No es de sorprenderse entonces que la expresión "así dice el Señor" está de la mano o va de la mano con la palabra verdad, porque Dios todavía, y no va a pasar, pero todavía no ha roto ninguna de sus promesas y no las va a romper, porque es Dios. Acompáñenme a comprobar cómo actúa Dios y qué es capaz de hacer Dios con alguien que le confía su vida y que tiene fe en Él y que tiene confianza en Él. Saben, vamos a empezar por un personaje muy conocido, que es el joven Samuel. El joven Samuel es llamado por Dios y el llamamiento de Samuel tiene algo de particular, como todos los llamamientos que hizo Dios, pero en este caso, en la inocencia de Samuel, en la falta de conocimiento de Samuel, hay lugar para la confianza en Dios. Primera Samuel, capítulo 3, nos relata este episodio en la vida de Samuel, que siendo muy joven, él estaba durmiendo en el templo, él vivía con el sacerdote Elí, y lo llama Dios, sin saberlo Samuel, y Samuel se va a verlo a Elí pensando que era él el que lo llamaba. 2 veces pasó esto. Cuando Elí se dio cuenta de que era Dios el que llamaba, le dice a Samuel: cuando vuelva a llamar la voz, decile, habla, porque tu siervo oye. Y fue así, la tercera vez llama a Dios en persona: Samuel, Samuel, y Samuel se levanta de la cama sin protestar, atento al llamado, y le dice: habla, porque tu siervo oye. Y ese "habla porque tu siervo oye", en Samuel fue constancia. ¿Por qué? Porque él, sin conocer a Dios, a partir de ese día, confió en Dios, confió en la voz, y sin ver a Dios en persona, él mismo fue un hombre grande, porque Dios lo hizo grande, lo usó al 100%, fue clave para la vida de Israel, el joven Samuel. Pero, si me permiten, vamos a dedicarle a Samuel un texto que se encuentra en Salmos. Dice el Salmo 1, del 1 al 3, bienaventurado el hombre que no anda según el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los burladores, más bien en la ley del Señor está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. Prosperará como prosperó Samuel. El joven Samuel, que no conocía a Dios, sin embargo, obedeció a Dios y fue grande y quedó como ejemplo para nuestras vidas. ¿Qué no nos dará Dios si confiamos en Él? ¿Saben? Hay otro encuentro más, otro llamamiento más, pero en el Nuevo Testamento. En la historia muy conocida de Jesús y Zaqueo, en Lucas 19, 1 al 10, nos relata que Zaqueo, como era bajo de estatura, se sube a un árbol para ver a Jesús. Subido a ese árbol, Jesús, cuando llega al punto del árbol, lo llama y le dice: Zaqueo, desciende a prisa, porque es necesario que yo vaya a tu casa. Zaqueo se pudo haber quedado en el árbol, escuchando, escondido, y podía haberle hablado desde ahí y decirle lo mal que se sentía por ser Zaqueo, por ser un cobrador de impuestos, por ser un publicano, por ser una persona ingrata para la mayoría. Sin embargo, Zaqueo descendió, a prisa descendió. Y descendió tanto que se paró junto al árbol y quedó su humanidad rendida a los pies de Cristo. Porque descubrió desde su corta altura cuán grande era el Señor Jesús y cuán chico era Él. Y pudo verlo desde abajo y pudo ver la gloria del Señor. Y esa misma gloria lo salvó. Porque saben que el relato continúa y dice que Zaqueo, puesto en pie en su casa cuando estaban cenando con el Señor, dijo: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno,
se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús les dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto por Zaqueo, también es hijo de Abraham. ¿Y qué tiene que ver esto? Dios prometió a Abraham, otra de las promesas, así dice el Señor, Dios prometió a Abraham que su descendencia sería enorme y que le iba a bendecir. ¿Y cómo la bendice? Mandando al Señor Jesucristo para salvarlo, porque el Hijo del Hombre, dice la Escritura, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué cambio, qué giro de 180 grados en la vida de un publicano, en la vida de un pecador como yo, como vos, cuando depositamos nuestra fe en el Señor Jesucristo, que murió precisamente para salvarnos, para cambiar nuestra vida por completo. ¿Y saben qué? Me hace acordar a que la palabra amor está escrita en la Biblia 250 veces aproximadamente. Y un texto para Zaqueo. 1 Juan 4 dice, en esto se demostró el amor de Dios para con nosotros, que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y si me permiten continuar con esto, con estos ejemplos de fe, podemos ver que hay otro ejemplo más. Y este ejemplo nos lleva al libro de Daniel, en el Antiguo Testamento. En Daniel vamos a encontrar que en el capítulo 3 también de Daniel, vamos a encontrar que Daniel fue milagrosamente rescatado del horno de fuego, un horno que fue calentado 7 veces, porque Daniel no quiso adorar a la estatua del rey pagano Nabucodonosor, y él prefirió, junto con sus amigos, morir quemado antes que no adorar a Dios, antes que fallarle a Dios. Qué fe, qué confianza. Ellos adoraban a un Dios que no podían ver, pero que conocían. Y ¿saben qué? El mismo rey, cuando vio que estos que había tirado al horno no se quemaron y no se murieron, y que encima un cuarto hombre estaba con ellos, que era semejante a hijo de dioses, como lo dice el mismo rey, cuando saca a estos 3 del horno y comprueba que no estaban quemados, que ni un solo pelo se le quemó, que ni olor a quemado tenían, él mismo declara que hay que adorar a Dios, al Dios de Daniel, al Dios de Israel. Y claro, Jesús protege a los suyos, Dios protege a los suyos, a los que confían en Él. ¿Cómo no los va a proteger si mandó a su propio Hijo a morir por vos y por mí? ¿Cómo no nos dará también todas las cosas si confiamos en Él? ¿Ven que cuando la expresión así dice el Señor se menciona tantas veces es porque es verdad? Porque es verdad que Dios no rompe las promesas que hace. Es más, siempre las cumple. Dios siempre protege a los que confían en Él. Como también cuidó y protegió a su pueblo y a Moisés. En el llamamiento de Moisés en el libro de Éxodo podemos ver que Moisés no conocía a Dios, tampoco conocía a Dios. Nunca había tenido un encuentro con Dios. Sin embargo, en el desierto, en Éxodo podemos leer que en medio de la zarza ardiente, que no se consumía, Dios llama a Moisés por su nombre. Y ¿saben qué? Hay una expresión de Meyer, un autor cristiano de libros, que dice que el sometimiento a la voluntad divina es la almohada más blanda en la que podemos recostarnos. Y Moisés se recostó en esa almohada blanda, porque se sometió a la voluntad y a la voz de Dios. Y no solamente sacó a su pueblo, al pueblo de Israel, de las garras del faraón, sino que hizo en Dios despertar una voluntad de demostrarle a su pueblo quién era Él, que los hizo cruzar el mar. Cuando ellos cruzan el Mar Rojo, un mar imposible de cruzar. Y aquí podemos ver de qué capaz Dios cuando tiene que librar a un hijo suyo o a su pueblo de los peligros de muerte, como en este caso. Saben que la geografía del Mar Rojo y de la región lo ubica entre un golfo, entre los océanos de África y Asia. Es un golfo que tiene unos 2.200 kilómetros de longitud por 335 kilómetros de ancho y una profundidad de 2.000 metros aproximadamente.
Bueno, ese mismo mar con el que se encuentran los israelitas, a espaldas el ejército de Faraón que venía a matarlos, y delante un mar que era imposible de cruzar. Otra prueba de fe y un momento tenso en el cual lo imposible se hace posible gracias a Dios. Dios otra vez prueba la fe de Moisés y le dice que extienda su mano y que con una vara abra el agua, abra el mar, ese mar tan amplio y tan vasto. Y Moisés lo hace y el pueblo cruza en seco. Todos conocemos esa historia, pero qué alivio poder tener un Dios así, un Dios que no tiene límites, que puede hacer que el mar se abra ante una imposibilidad que te esté sucediendo. Por eso, hermano, amigo, que en esta hora meditas conmigo en esta palabra. Confía en Dios. Dios es más que suficiente para resolver tu problema, para resolver mi problema, cualquier situación que se nos presente. Saben que podemos dedicarle en Isaías 41, versículo 10, un texto a este acto de fe que tiene Moisés. Dice: no temas, porque yo estoy contigo. No tengas miedo, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y también te ayudaré. También te sustentaré con la diestra de mi justicia. Empezamos esta meditación haciendo la cuenta de cuántas veces aparece la expresión así dice el Señor. Y está todo documentado lo que dice el Señor. Está documentado en los textos que leímos. Las promesas de Dios siempre se cumplen. Por eso es bueno aferrarnos a sus promesas. Que en esta semana podamos confiar plenamente en las promesas de Dios. Mandó a su Hijo amado, no te olvides, a morir por mí y por vos. ¿Cómo no te va a abrir un mar delante tuyo cuando vos le pidas algo que no podés hacer? Saben, para lo imposible está Dios, para lo posible estamos nosotros. Entonces, hagamos lo posible, confiemos en Dios, confiémosles esta semana que empieza. Caminemos cada día tomados de su mano, con esta promesa de que si así dice el Señor es verdad y que las promesas de Dios siempre se cumplen. Queridos hermanos y amigos, que en esta semana podamos tener esta promesa y esta bendición presente y que arranquemos esta semana que hoy comienza, porque hoy es el primer día de la semana, porque hoy es el día del Señor, aferrados a esto. Las promesas de Dios siempre se cumplen. ¿Por qué? Porque así lo dice el Señor. Que el Señor bendiga su palabra.